Los problemas de aprendizaje, escritura y lenguaje. Los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito, hacer operaciones matemáticas, coordinar los movimientos o dirigir la atención. Los problemas de escritura, según el DSM-4, incluye el trastorno de la expresión escrita dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y determina que su diagnóstico requiere de las habilidades de escritura, que se ubican por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual y la relación edad-grado escolar del evaluado. Dentro de sus características encontramos que el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Dificultades en el aprendizaje de cada uno de los subsistemas de escritura. Dentro de las dificultades en el aprendizaje de cada uno de los subsistemas de escritura se encuentran las disgrafias motoras, que son los trastornos psicomotores. Esto quiere decir que es cuando el niño comprende la relación entre sonidos escuchados y el mismo que se pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se observa lentitud de movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Disortografía. Los niños establecen sus propias reglas y éstas van cambiando hasta llegar a las que propone la norma. Las mismas reglas se observan en los niños con y sin problemas de escritura, pero en momentos diferentes. Existen 2 o 3 vías para escribir de manera correcta una palabra. La primera, vía sublexical, que son procesos segmentales y subsemánticos, y la segunda, lexical, que son procesos lexicales y morfémicos. La alteración en una u otra vía conllevan a problemas de escritura con características específicas. Trastorno de la expresión escrita. Es cuando al niño no se le entiende y no tiene sentido a lo que quiere decir. Es por ello que el niño tiene que aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios a la composición textual. Las dificultades en el manejo de estos elementos caracterizan el trastorno de la expresión escrita. El trastorno en la expresión escrita como una disfunción ejecutiva es un proceso de resolución de problemas, donde el escritor intenta producir un texto visible, comprensible y legible. Problemas de lenguaje. Consta de las habilidades lingüísticas del niño y son motivo de consulta frecuente, ya que muchas veces el único referente es la indicación de la familia, que no habla, habla poco, habla mal y ha dejado de hablar. Las características de los problemas de lenguaje son las siguientes: uso limitado de oraciones complejas, dificultad para encontrar las palabras correctas, dificultad para entender el lenguaje figurado, problemas de lectura, narración y escritura desorganizadas, errores gramaticales y ortográficos frecuentes. Trastornos del niño que tarda en hablar. Se considera que existe un retardo simple del lenguaje cuando hay una buena comprensión y la evolución del lenguaje es similar a la mayoría de los niños normales, aunque con una cronología moderadamente retrasada. En realidad, se trata de un retraso madurativo que corresponde al límite de la normalidad para el desarrollo del lenguaje. Muchas veces, el diagnóstico de retraso
simple solo se puede realizar tras algunos años, al constatar unas habilidades cognitivas normales en todos los aspectos, puesto que no es raro encontrar en pacientes disléxicos o trastornos de atención una historia de adquisición tardía del lenguaje. En estos casos, cabe suponer que el retardo simple ya era expresión de una disfunción del sistema nervioso. El trastorno específico del lenguaje, llamado también disfasia, consiste en la alteración en el desarrollo del lenguaje en un contexto de normalidad en los demás parámetros evolutivos. Se constata que el lenguaje, además de ser adquirido tardíamente, no es correcto en cuanto a su fonética, a su escritura o a su contenido. Además, aunque sea difícil de poner en evidencia mediante los test estandarizados, siempre existe un déficit de comprensión. El trastorno de espectro autista suele ser un retraso en el lenguaje y para poderlo diagnosticar se debe valorar la capacidad de relación del niño con sus iguales, el uso del lenguaje gestual y la capacidad de desarrollar un juego simbólico. No siempre es fácil o posible establecer los límites entre el trastorno espectro del lenguaje y el trastorno espectro autista, puesto que los autistas presentan los mismos trastornos del lenguaje que los niños no autistas. El retraso mental también se expresa casi siempre con un retraso en la adquisición del lenguaje, al que se añaden otros déficits cognitivos tales como la hipoacusia. La hipocausia debe excluirse siempre que no exista la certeza de que la capacidad auditiva es correcta. Estas pueden ser transitorias o permanentes. En el primer caso, que suele corresponder a otitis cerosas, una vez resuelto el problema auditivo, el lenguaje se normaliza al poco tiempo. En base a las revisiones efectuadas sobre esta cuestión, no es razonable atribuir en niños normales problemas lingüísticos o de aprendizaje derivados del problema otológicos previos. Los genes de los gemelos podrían tener un papel más importante en el retraso en el desarrollo del lenguaje que el ambiente, según un estudio reciente. Los investigadores descubrieron más evidencias de que los rasgos del lenguaje como el vocabulario, juntar las palabras y la gramática son en gran medida heredados. La gemelaridad y ser hijo de padres sordomudos pueden explicar un moderado retraso en la adquisición del lenguaje, pero nunca un trastorno permanente. La privación ambiental extrema comporta un retardo en el lenguaje, pero en ausencia de factores genéticos o lesionales. Suele ser reversible una vez el niño es ubicado en un entorno adecuado. Trastornos del niño que deja de hablar. El mutismo selectivo consiste en la negativa a hablar en determinadas situaciones. En estos casos, el niño, que se expresa correctamente entre su familia, deja de hablar en el colegio o ante personas extrañas. Este trastorno es más frecuente de lo que se piensa. En su forma completa se ha estimado que ocurre casi en uno de cada 500 niños. Entre los pacientes autistas se estima que alrededor de un 30% sufren una regresión. La manifestación más relevante es la pérdida de capacidades lingüísticas. Suele ocurrir en dos periodos, entre el primer y segundo año y durante la adolescencia. Las afasias suelen comportar pocas dificultades diagnósticas. Las causas más frecuentes de afasia en el niño son las infecciones del sistema nervioso, los accidentes vasculares y los traumatismos cráneoencefálicos. No siempre se presenta de forma completa, de modo que en este trastorno tampoco están claros los límites con otras formas de epilepsia o con otros trastornos. Incluso es posible establecer una línea de continuidad entre algunas formas de autismo. El síndrome de Rett. Puede haber una pérdida de algunas adquisiciones lingüísticas, junto a la más típica pérdida de praxias manuales.
En el trastorno desintegrativo infantil se exige como criterio diagnóstico un desarrollo normal hasta por lo menos los 2 años de edad, a partir de cuyo momento se puede iniciar una pérdida de capacidades lingüísticas. Dentro de un cuadro autístico, en ocasiones es difícil establecer los límites entre el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos espectro autistas. En el trastorno degenerativo infantil se exige como criterio diagnóstico un desarrollo normal hasta por lo menos los 2 años de edad, a partir de cuyo momento se puede iniciar una pérdida de capacidades lingüísticas dentro de un cuadro autístico. Enfermedades degenerativas. Estas comportan una regresión motora y o cognitiva. Por tanto, el deterioro del lenguaje puede ser el elemento más relevante. Sin duda alguna, esta posibilidad debe ser tomada siempre en consideración ante un niño que deja de hablar. Trastornos del niño que habla mal. La tartamudez es un trastorno que comporta una falta de fluidez en la emisión de palabras. Si bien el diagnóstico no ofrece dificultad, sus causas no han sido todavía totalmente aclaradas. En un niño con tartamudez debe valorarse la existencia de un trastorno espectro del lenguaje o trastorno de Tourette. En este último caso, el diagnóstico se sustenta en la presencia de tics motores y tics vocales. Los casos leves y de inicio precoz suelen remitir espontáneamente. La disartria es un trastorno neuromuscular que altera globalmente las capacidades articulatorias necesarias para la expresión oral. Sus causas son extraordinariamente amplias. La dislalia es un error en la articulación específico para determinados sonidos de consonantes, casi siempre es transitoria, y para tratarla se debe basar en la realización de ejercicios que ayuden a perfeccionar la musculatura utilizada en la producción de sonidos y mejorar la articulación de las palabras, la utilización de la respiración, el ritmo en la pronunciación y la expresión. La voz nasal es una alteración estructural del aparato bucofonatorio que altera el timbre de voz. Se dan algunos síndromes como el síndrome de Williams y el síndrome de alcohólico fetal. Otros trastornos. El trastorno semántico pragmático o simplemente trastorno pragmático se caracteriza por un lenguaje formalmente correcto, pero con una utilización contextual poco adecuada. Es típico del trastorno autista, especialmente en el síndrome de Asperger y en el trastorno del aprendizaje no verbal. También es propio del síndrome de Williams y puede estar presente en algunos casos de hidrocefalia. Se identifica por el escaso valor comunicativo del lenguaje a pesar de su riqueza verbal. La dislexia o trastorno específico del aprendizaje de la lectura tiene una clara relación con los trastornos del lenguaje, puesto que el fallo cognitivo que condiciona la dislexia es una alteración en las capacidades fonológicas. La hiperlexia consiste en una capacidad mecánica de lectura excelente, pero con una pobre capacidad lectora. Puede observarse en los trastornos espectro autista y en el trastorno del aprendizaje no verbal. Las recomendaciones del aprendizaje de la escritura se necesita corregir diariamente las producciones del menor, destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada, por lo que se recomienda que de forma individual se realicen pruebas tales como dictados de letras, sílabas o palabras, pruebas de escritura espontánea y copia. Además, se recomienda que se tenga un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo del aula para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios, así como rehabilitar la percepción y atención gráfica.
estimular las condiciones visomotrices, mejorando el proceso oculomotor. Educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que involucran la escritura. Para la psicomotricidad global o psicomotricidad fina, se recomienda enseñarle al niño las posiciones adecuadas, es decir, sentarse bien apoyando la espalda en el respaldo de la silla, no acercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la silla a la mesa, no mover el papel continuamente porque los renglones saldrán torcidos, no poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste baila y el niño no controla la escritura. Para la percepción se recomienda trabajar la orientación rítmica temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción de modelo visual. Para la visomotricidad es recomendable el perforado con punzón, recortado con tijeras, rasgado con los dedos, enseñar todo modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. Para la grafomotricidad es necesario estimular los movimientos básicos de las letras, ya sea rectilíneas u onduladas, así como también la posición, frenada, fluidez, etc. Para la grafoescritura lo ideal es realizar caligrafía. Perfeccionamiento escritor es recomendable la unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, trabajar con cuadrículas y posteriormente realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Las recomendaciones para el aprendizaje del lenguaje son utilizar cuentos en los cuales contengan imágenes atractivas para los niños, o bien peluches, los cuales les sea más fácil expresarse. Considerar los informes que los maestros recogen a lo largo del curso para conocer las cualidades lingüísticas. Aunque no es motivo de detallar las numerosas pruebas diseñadas para el lenguaje, se recomienda utilizar pocas y siempre en base de una hipótesis previa. Los test lingüísticos deben acompañarse de un test de inteligencia general. Para los niños de edad inferior a los 12 años es útil el KABC, puesto que además de ofrecer una valoración de diversas funciones neuropsicológicas, dispone de una escala de vocabulario expresivo y dos escalas de lectura, que son la de codificación y comprensión. A partir de los 6 años se puede usar el WIS 4, pero esta prueba es óptima a partir de los 7 u 8 años. Las recomendaciones para los profesores de la salud mental son obtener información aportada por los padres, información del colegio o la guardería, preguntas directas al niño, observar el lenguaje espontáneo durante la consulta, así como también realizar cuestionarios para los padres y maestros. Aplicar test específicos de lenguaje, que es el test de vocabulario de Boston, el PPVT, el ITPA, el PLON, test de desarrollo de Bailey 3 y el test de inteligencia KABC y el WIS 4.